Amigas y amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Tu Propia Versión. Yo soy Elizabeth Rodríguez y el día de hoy vamos a empezar con nuestra serie de blusas con moldes certificados. Entonces, como les había mostrado en el video pasado, ya teníamos un plano general de lo que iba a ser el molde de esta primera blusa que están viendo pues en la imagen. Ya aquí saqué mis moldes de la talla que voy a hacer y entonces ya los tengo, pues los calqué del plano y los tengo aquí uno por uno. Entonces tengo pues la parte que corresponde a la parte superior del busto. Como verán, tiene como una dentadurita aquí en la parte de abajo. Este molde del corpiño no solamente es útil para nuestra blusa que vamos a hacer el día de hoy, sino que con él también pueden hacer, por ejemplo, la parte superior de pijamas, de camisas de pijama. También pueden hacer vestidos, pues dependiendo del largo que ustedes necesiten, ya pueden alargar las piezas pues que conforman la parte inferior y la espalda, y pues ya con esto logran confeccionar otras prendas diferentes con el mismo molde. Esto que es la parte de abajo de la parte delantera, pues yo saqué nada más la mitad, porque pues a veces podemos cortar la tela doblada. Tenemos la manga, que tocaba sacarla pues enteriza, porque recuerden que tiene una parte que corresponde a la sisa delantera, que es esta que tiene como un mordisquito, y esta pues que es la sisa de la parte posterior. Y tenemos la espalda, pues que también yo saqué la mitad de la espalda, está en el plano completo, para que ustedes pues decidan si la quieren sacar completa, que sería como para cortar en serie, o si van a hacer una sola blusa, entonces pues también la podrían sacar a la mitad del molde. Entonces con estos moldes vamos a empezar a cortar. Entonces al final del video de la confección de esta blusa, pues les contaré cómo hacen ustedes para descargar estos moldes. Les había contado, y pues habrán visto en la imagen, que la blusa está básicamente elaborada en tela elástica. Es una especie de licra con un lurex. Nosotros acá tenemos, o yo tengo como muestra, pues esta polilicra, digamos que tiene una elasticidad de un 15% más o menos. Tengo también esta franela licrada, fíjense que es un poco más suave y de pronto un poco más elástica, pero yo voy a hacer mi blusa en este material que se llama tafetán. El tafetán pues es un tejido plano, también supremamente elástico, y pues la idea es que escojamos materiales como de este porcentaje de elasticidad. ¿Cómo se haría? Pues ya lo habíamos dicho, usted coloca un pedazo de 10 centímetros, lo estira y más o menos tiene una idea de cuánto puede estirar el material por la medida final que le dé el material estirado. Entonces vamos a empezar a trabajar con este tafetán. Listo, entonces aquí ya terminé de marcar mis moldes, pues esto como verán es un pedacito de tela que había quedado de otro proyecto y entonces pues lo hicimos servir, digamos, para esta blusa. Entonces aquí tengo ya las parte delantera, pues tenemos derecho con derecho para que me salgan izquierda y derecha. Tenemos las mangas, entonces marcamos, como no nos alcanzaba a dar pedazo, marcamos una acá. Entonces esta es la cara, digamos que si yo, para que me queden parejas, podría hacerle una marca a esta cara. Entonces en esta parte veo estas dos rayas. Para sacar la pareja pues tengo que colocar el molde por la parte donde ya no las vea, para que me quede así la derecha y la izquierda. Y la espalda y la parte de abajo del delantero, pues como son piezas únicas, una espalda, una parte de abajo, entonces las corté aquí al doblez de tela, por eso tienen acá pues estas tres bolitas, para que nos acordemos de que eso hay que doblar la tela en ese momento para cortarla y que salga la pieza enteriza. Entonces cortaremos. Bueno, listo. Entonces aquí ya corté todas mis piezas. Entonces tengo las dos mangas, tengo una pareja de mangas. Aquí, como ya yo le marqué dónde tienen que quedar o cuáles son más bien las sisas delanteras, cuáles corresponden a la sisa delantera, pues a la manga también le voy a hacer como un cortecito para que cuando yo esté allá sentada cosiendo no se me olvide, porque ya después no puedo saber. Entonces ahí me quedaron como con un mordisquito las dos. Estas que son las delanteras, pues entonces acuérdense que se marca por el revés, por si nos pasa eso que nos toca mover el molde, pues en la parte del derecho no se ve cómo se hizo. Entonces derecho con derecho. Esto de acá es un pedazo de sesgo que está ahí descrito en el plano como una tira de 4 centímetros por 80. La idea de los 80, que parece exagerado, es que no tengamos que estirar para irla colocando al contorno del escote, porque si queda con arrugas este pedazo del escote, pues ya se pierde la forma de la blusa y ya pues empieza a hacer embolses
extraños, ¿no? Entonces la idea es que alcance suficiente para que no tengan que estirar. La idea es que salga de un solo tiro, que no se toque añadirla, porque pues acuérdense que los añadidos en estos dedos se ven muy feos, porque normalmente no tenemos como la técnica para hacer un añadido bien hecho, ¿no? Entonces, y recuerden que se corta así, que la parte, digamos, más larga quede hacia el lado que estira la tela, para que nos dé la forma correcta en el escote. Igualmente, estas piezas, pues todas, miren que la parte de elongación es esta, la que va hacia el lado, igual con la manga y también con la espalda y con la parte de abajo de la delantera. Entonces lo mismo, aquí tengo mi espalda, también fíjense que estira hacia el lado y lo mismo con la parte inferior de la delantera, pues lo mismo. Tengo que verificar que todo me quede con la elongación hacia el ancho. Entonces los vamos a coser. Listo, entonces ya están todas las piezas aquí. Entonces la primera operación que debo hacer, la debo hacer con la plana o con una máquina de costura, y es cerrar todas estas pincitas que se ven como dentaduras para que nos dé una forma drapeada, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Tengo que coger este ángulo que va hacia adentro, cogerlo hacia arriba e igualar las telas, ¿no? Entonces, recuerden que cuando se sacan estos moldes partimos de una base, de un molde que tiene la línea continua, ¿no? Entonces, mi objetivo al doblar estas pincitas va a ser lograr que la tela vuelva a quedar con una línea continua. O sea que yo pongo esto aquí de tal forma que esta línea o este borde me quede sobre esta línea para que empiece a darme nuevamente la línea continua del molde original. Listo. Lo mismo hago con el segundo pliegue, lo doblo, pongo toda la telita que me queda allá debajo para que me siga quedando un borde continuo, y lo mismo hago con el tercero, lo doblo, así, cojo desde el ángulo que se ve más adentro, lo doblo hacia atrás y igualo los bordes de la tela, para que me quede nuevamente la línea continua que traía el molde original. Entonces fíjense que así ya me vienen a quedar unos pliegues ordenados, ¿no? En la dirección en la que yo lo había planeado. En este modelito que yo saqué para poder sacar el molde, lo hice pues en un material más elástico, con mejor caída, y entonces fíjense que aquí ya cerré los 3 pliegues y me quedaron así. Entonces cuando la señora se coloque su camisa, pues le va a dar esta forma. En cambio, en un material como este, que es tafetán, que no tiene tan buena caída, fíjense que cuando lo estiramos da la forma, pero si ya yo me lo coloco así, pues esto se me va a volver como un embolse, ¿no? Entonces es necesario planchar para que los pliegues queden sentados y no me haga pues embolses extraños. Entonces, si fuera necesario planchar los pliegues, pues hay que estirarlos y pasarles con cuidadito la plancha para que den la forma correcta. Entonces vamos a hacer esa misma operación en la pieza del otro lado. Bueno, una vez terminamos de cerrar los prenses, pues recuerden que no nos pueden quedar como colitas asomadas, por lo menos no muy grandes, porque la idea es no recortar. Si ya le queda una cola, digamos, muy larga, como un pedacito de tela doblada que se vea muy larga, lo que está pasando es que no lo cerró bien y el pliegue no le va a dar la forma que usted necesita. Entonces, por eso es importante que quede todo, digamos, nivelado con el borde inferior del molde. Después de eso, pues entonces vamos a escoger, bueno, ¿cuál es la pieza que va a montar? ¿La derecha o la izquierda? Muéstrame, lo pongo a esta pieza, que la derecha es la que tiene que ir por encima, ¿cierto? Entonces le voy a hacer como una especie de costura provisional, donde esta borde quede exactamente donde termina el pliegue del lado de allá. Y les digo de una costura provisional porque es solamente para tenerlo asegurado y colocarle ahí la parte de arriba. Entonces ahí ya lo aseguro y vamos a proceder a colocar la espalda. Listo, entonces ya aquí colocamos la espalda. Fíjense, la idea era unir, digamos, los hombros para lograr pues ya el escote completo, ¿no? Y entonces pues me queda así, ¿no? No la he planchado, entonces por eso pues como verán se ve este embolse así en la tela, pero pues en este momento vamos a colocar el sesgo. Ya cuando la vayamos a terminar pues ya la planchamos para ver cómo queda. Entonces aquí está mi tira de sesgo. La idea es que si pues hay aparatos que se llaman sesgadores, que veremos cómo se manejan en otro video, pero si usted tiene solo una maquinita
normal como esta, pues entonces puede colocar esta tira desde una orilla por la parte del revés de la blusa. Va a empezar a coser a todo alrededor. Ahí la idea es no estirar mucho, como les decía, el sesgo, para que no nos quede con embolses extraños el escote, ¿no? Y también no dejarlo pues muy suelto, porque entonces lo que pasa es que ya queda como un poco arandeludo y entonces tampoco se ve bonito. Entonces, ala así, pero muy suavemente. Cuando ya instalamos desde el lado de adentro, entonces vamos a hacer un doblez aquí al otro extremo, a la otra orilla del sesgo, y ese mismo doblez lo vamos a colocar doblado sobre la costura que ya pasamos. Entonces aquí empiezo a coser, voy doblando y voy colocando la orillita del sesgo sobre la costura que ya pasé y pasando la máquina. Ese es el procedimiento de hacer alrededor de todo el escote. Listo, entonces aquí ya están nuestros pliegues hechos, ya los unimos. Recuerden que es solamente lo que ocupan los pliegues, y aquí vamos a encontrarle un centro, yo siempre lo marco aquí con un cortecito. Ok, y también vamos a hacer lo mismo con esta pieza de abajo de la delantera. Fíjense que esta tiene una formita, esta parte como más ancha es la parte de abajo, para que no la vayan a colocar al revés. Entonces también le hago aquí un cortecito y coloco una pieza sobre la otra para unir. Entonces aquí esto ya me va a quedar asegurado. Las señoras que están trabajando con licras, polilicras y demás, ya esto lo pueden hacer con la sola fileteadora, y en cambio yo que estoy trabajando con tafetán, prefiero hacer esto con la plana y luego pasarle la fileteadora, porque la tela es un poco dura y pues al cortarla de pronto me empieza a crear problemas. Listo, entonces ya uní la parte de abajo de la delantera con la parte que lleva los pliegues, y pues ya ahí le voy a pasar la fileteadora para que me quede asegurada la costura. Ya es pasarle aquí a la orilla de la costura, pues para que quede bien presentado. Lo que sigue será colocar las mangas. Pues yo las voy a colocar en la plana, pero pues como digo, las personas que estén trabajando con materiales más elásticos pueden empezar aquí con la fileteadora. Como esto es una tela que no tiene tan buena caída, yo preferí pasarle aquí una especie de costura de asentamiento para que me dé bien la forma, y después a la hora de colocármela, esta pestaña no empiece como a levantarse y a hacerme embolses raros, sino que quede pues aseguradita ahí en el puesto. Listo, entonces las mangas. Decíamos que las mangas tienen un derecho y digamos una parte delantera y una espalda. Entonces, esta parte que va continua, la espalda, y esta que tiene como el mordisquito es la parte delantera. Entonces, tengo que colocarla de tal forma que la parte delantera, que es la que tiene los pliegues, me quede sobre la parte que tiene el mordisquito. Entonces, aquí voy a empezar a coser. Bueno, entonces con el otro lado exactamente lo mismo. La que no tiene mordisquito va a quedar para el lado de la espalda, entonces las vamos a colocar aquí. Estos moldes, recuerden que dan perfecto con la sisa, ¿no? O sea, la curva de la cabeza de la manga da perfecto con la sisa, entonces no hay que estirar mucho la tela, porque si nos sobra, pues entonces la manga o la sisa empiezan a hacer arrugas. Entonces recuerden que todos están hechos a la medida, o sea que tiene que quedar perfectamente lisas las costuras. Listo, entonces aquí vamos a empezar a filetear pues ya la unión de la manga con el resto de la blusa. Entonces acá vamos con la primera. Listo, entonces cuando ya tenemos aquí el borde de la sisa fileteado, pues ya lo que sigue es cerrar el costado, ¿no?
Si estamos trabajando con telas elásticas como las licras y las polilicras y todo eso, pues entonces no sería sino pasar la fileteadora aquí alrededor. Cuando yo trabajo con telas como estas, que son tejidos planos pero con algo de elastano, digamos que como uno no puede garantizar que la tela sea suficientemente elástica como para colocársela sin cierre, pues entonces hay que colocar cremallera. En ese caso de la colocada de las cremalleras, pues prefiero filetear estas orillas por separado, o sea, no unidas, digamos, para cerrar de una vez, sino que quede cada orilla de cada delantero y espalda fileteados por separado, primero para facilitar la colocación de la cremallera, pero luego porque a veces les hacemos aberturitas acá en la parte de abajo y entonces cuando se filetea completo pues ya no se puede o nos toca soltar. Entonces esta la voy a filetear así. Listo, ya están nuestros bordes fileteados absolutamente todos, ya no tengo que filetear nada más y entonces me voy a dedicar a cerrar. Si voy a colocar cremallera, recuerden que la cremallera debe quedar siempre al lado izquierdo de la blusa. Esta la voy a cerrar sin cremalleras pues porque la tela es suficientemente elástica, entonces yo creo que no hay problema. Listo, entonces aquí estoy cerrando, recuerden que estas costuras deben coincidir. Acá pues ya tienen que coincidir estas dos puntas del mismo largo y yo le voy a dejar una abertura pequeña, entonces voy a medir digamos 8 centímetros y coso hasta ahí nomás. Y lo mismo hago por el otro lado. Listo, entonces como le dejé estos espacios abiertos para hacer unas aberturas laterales, pues lo primero que voy a hacer son estas aberturas, pues coso aquí. Recuerden que las telas elásticas no siempre se prestan para estas operaciones, entonces habría que hacer como un ensayito primero con un pedacito de tela de la misma y si sí, pues le hace la abertura y si no, pues le tocaría cerrarla completa pues para que quede bonita. Entonces igual voy a hacer aquí por el otro lado. Bueno, lista entonces nuestra abertura lateral, entonces ya lo que me queda pues es hacerle a esto un dobladillo de 2 centímetros. Como están trabajando con licras, polilicras, es bueno lo que yo les decía, ensayar la máquina y por lo general se requiere una máquina de collarín pues para hacer estos dobladillos. Entonces, a veces con las máquinas familiares usando el zigzag también quedan buenos resultados. Entonces dobladillos aquí, 2 centímetros y dobladillo también en la mano. Bueno, es importante que si le hace abertura lateral, verifique que estos dos largos le coincidan. Si no, pues entonces toca desbaratar hasta que el dobladillo nos dé y nos coincidan estos dos puntitos. Ya faltaría solamente el dobladillo de las mangas. Pues ya está aquí nuestra blusa, ya le planchamos los pliegues. Como verán, pues le queda sueltica, pues eso es el maniquí, que es una talla XS. Esta que yo hice pues es la talla S. Sin embargo, pues si ustedes consideran que deben entrarle un poquito más aquí a la cintura, pues estaría bien. Recuerden que nosotras somos un poco más acuerpadas que los maniquíes, entonces por eso la hice un poco, pues hice los moldes un poco más para que queden más anchitas. Entonces ya está nuestra blusa. Esta sería la forma de los pliegues en tela, digamos, rígida un poco, y esta ya sería como les quedarían las polilicras y las licras. Entonces, recuerden que también se le puede ajustar un poco más al costado, pues dependiendo del cuerpo de cada uno. Entonces, quedarían así en tela elástica y como los vimos anteriormente, pues en tela más rígida. Bueno, entonces hablemos ahora de cómo sería lo de los moldes. Resulta que yo veo permanentemente en los grupos de Facebook personas que tienen como dificultades con los procesos que realizan de costura, algunas pues no saben cortar, otras no tienen el molde y también veo pues que la comunicación a veces se vuelve un poco agresiva y no tan profesional, ¿no? Entonces pues se me ocurre que puede ser muy útil para todas que hagamos como una comunidad donde estemos permanentemente comunicadas y pues que nos podamos como asesorar y que yo también pueda como ver en tiempo real cuáles pueden ser sus dificultades y poderlas resolver, ¿no? Entonces, originalmente pues se nos ocurrió como una especie de membresía de este grupo, pero pues a veces la gente, digamos que los servicios de asesoría no los valora suficiente. En cambio, sí digamos que puede ser muy útil comprar unos moldes de tal forma que esos moldes pues nos sirvan para replicar muchas piezas, para vender, que tengan acceso no solamente al molde,
sino a la asesoría, digamos, permanente, pues acerca de sus dudas, pero también a los que se publican de la fabricación de las blusas, pues que corresponden a esos moldes, y a los otros videos de información técnica y a los otros documentos también de información técnica que yo he desarrollado pues a lo largo de todos estos años en los que he enseñado confección. Entonces, pues no sé cómo les parezca. Realmente el costo de los moldes pues es realmente muy económico comparado con otros moldes que he visto que venden, pero eso pues como les digo les da derecho a muchos otros beneficios y además empezamos a generar una comunidad de personas que saben mucho del tema y pues que nos permiten aprender pues a raíz de la experiencia de cada una. Entonces en la descripción de este video pues está el vínculo y también en el grupo el procedimiento de cómo se debe hacer para descargar los moldes y yo espero pues que todas ustedes tengan la posibilidad de acceder a ellos y de incluirse pues en esta comunidad de confeccionistas pues que estamos creando. Entonces muchas gracias por su atención, recuerden que nos vemos en un próximo video y también que tu propia versión es la mejor forma de hacer las cosas. Muchas gracias.